Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos en nuestro estudio de la carta de la epístola a los romanos y estamos viendo la cuarta división. La primera división de Romanos trata acerca del pecado, la segunda acerca de la salvación, la tercera acerca de la santificación. Y estamos en la cuarta, que trata sobre la soberanía de Dios. Para que no se lo olviden, para que puedan recordar más fácil estas divisiones. Comienzan con S, excepto la primera. Aunque en inglés comienza con S, pecado es sin. Pero después salvación, santificación, la soberanía y servicio. Se le pueden recordar más fácil si piensan, si recuerdan que esas divisiones comienzan con S. Estamos viendo entonces hoy la cuarta división. Hoy terminamos con el capítulo 11, la cuarta división, hablando acerca de la soberanía de Dios. Después de esto vamos a hacer un paréntesis y en otra oportunidad, en otro turno, volveremos a ver entonces el servicio, ya los versículos del 12 al 16. Hoy terminamos la cuarta sección, la soberanía, y haremos un paréntesis para luego en otra oportunidad, si es la voluntad de Dios, retomar y terminar el libro a los romanos. En este capítulo que vamos a estar viendo hoy, capítulo 11, vamos a ver la fidelidad de Dios. En el capítulo 9 vimos el pasado de Israel y vimos la soberanía de Dios. En el capítulo 10 el presente, la justicia de Dios. Y en este capítulo 11 vamos a estar viendo el futuro de Israel. El futuro de Israel y la fidelidad de Dios. Estos tres capítulos solamente hablan de la relación de Dios con Israel y nada más. Solamente está tratando la relación con Israel, pasado, presente y futuro. Y no solamente vamos a estar viendo hoy el futuro de Israel, sino que también vamos a estar viendo algunos principios que aprendemos de cómo es Dios verdaderamente. Y no hay en la Biblia, creo que no hay una mejor ilustración de la fidelidad de Dios que la que vemos, la que se muestra en su relación con el pueblo, con la nación de Israel. Cómo esa relación de Dios con Israel nos muestra, nos enseña la fidelidad. Creo que no hay mejor ejemplo de fidelidad de Dios en la Biblia que la relación que Él tiene con Israel. Vamos a leer este capítulo, son 36 versículos. Y lo vamos a ver en esta mañana. Dice la palabra de Dios: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor,
A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado a los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe está en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también esto ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ellos, a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Mi buen Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos ante ti en este primer día de la semana, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas. Nosotros somos tus criaturas.
reconociendo tu magnificencia, reconociendo tu poder, tu sabiduría, reconociendo y declarando nuestra necesidad de ti, que nada podemos hacer sin ti, Señor. Venimos, Padre, en esta mañana con corazones sinceros, con corazones agradecidos por todo lo que hemos recibido de ti, sin merecerlo. Nos ha dado pan, nos ha dado paz, protección, sosiego. Gracias, Señor. Y venimos en este primer día de la semana ofreciéndote este culto a ti. No para recibir, sino porque ya hemos recibido. En acción de gracia te lo ofrecemos. Recíbelo, Señor. Regocíjate con la alabanza de tus hijos. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para nosotros ver lo que quieres enseñarnos, hermanos. Que las personas que han venido aquí en esta mañana no salgan como llegaron, sino que tu palabra les ayude a cambiar las cosas que necesitan cambiar, a dejar las cosas que necesitan dejar y hacer las cosas que necesitan hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En este capítulo vamos a estar viendo, en el capítulo 11 vamos a estar viendo lo que va a pasar con Israel en el futuro. Dios le hizo promesas a Israel. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar numerosas promesas que Dios le hizo a Israel. Y muchas de esas promesas todavía no han sido cumplidas. Entonces, la pregunta es, si Israel en el presente está puesto a un lado, ha sido rechazada por Dios en el presente, actualmente, ¿qué va a pasar con esas promesas que Dios le hizo? Todas esas promesas que están en el Antiguo Testamento y que no han sido cumplidas, que no han sido satisfechas, ¿qué va a pasar si Israel ahora mismo está en incredulidad, puesta aparte, y ahora Dios trabaja con la iglesia, usa la iglesia como canal de bendición? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Van ellos a estar para siempre excluidos? ¿Serán puestos para siempre a un lado? Definitivamente. La respuesta de Pablo es no, de ninguna manera. De ninguna manera. Capítulo 9, un repaso sobre la soberanía de Dios, cómo Dios escogió a Israel, soberanamente escogió a Israel. Capítulo 10, la justicia de Dios. Él dice que todo el mundo puede ser salvo, que todo el mundo puede conocerle. Capítulo 11, la fidelidad de Dios, que Él va a cumplir lo que le prometió a Israel. Esas promesas del Antiguo Testamento que todavía Israel no ha recibido, Él la va a cumplir. Si tienen su Biblia abierta, si no la tiene, ábrala. Abra su Biblia en capítulo 11 de Romanos. Y veremos que hay dos segmentos. Podemos ver dos segmentos. Son 33 versículos, pero vamos a predicar 33 versículos. Vamos a ver dos segmentos, porque hay claramente una división en el capítulo 11. Y cada segmento va a tratar un punto. Cada segmento va a tratar un punto. El primer segmento comienza en el versículo 1 y termina en el 10.
Los dos segmentos, usted se da cuenta porque comienzan de la misma manera. Usted ve que comienza el 11 diciendo, digo pues, y en el 11 comienza el segundo segmento. Comienza igual diciendo, digo pues, hay dos segmentos que comienzan igual y los dos terminan con una cita del Antiguo Testamento. En el primer segmento, del 1 al 10, ya usted ve que dice en el 8, como está escrito, y da una cita del Antiguo Testamento. Igualmente, el segundo segmento, dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y da una cita del Antiguo Testamento. Entonces, pueden ver esos dos segmentos en que se divide el capítulo 11 de Romanos. Comienzan los dos iguales, cada segmento, digo pues, y terminan con una cita del Antiguo Testamento. Dice Romanos 11:1, el primer segmento. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otra palabra, Dios ya se rindió con los judíos, ya Dios tiró la toalla, ya Dios se dio por vencido con los judíos. Y él dice, de ninguna manera. Y ahora, todo el capítulo 11, Pablo lo usa para explicar el versículo 1. Todo el capítulo 11, Pablo lo utiliza para responder a esa pregunta del versículo 1. Dios rechazó a los judíos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Todo el capítulo 11 entero, él va a responder, lo usa para responder a esa pregunta. Si lo ha desechado o no. Así que en el primer segmento, ¿qué vemos? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos muestra? El primer segmento, ¿qué dice? Que el rechazo de Israel es solamente parcial, no total. ¿Ha rechazado Dios a Israel completamente, totalmente? De ninguna manera. El rechazo es parcial o de otra forma, de otra manera. Dios no ha rechazado a los judíos por ser judíos. Como nación, como un total, como un entero, la mayoría y el liderazgo de la nación de Israel están rechazados, pero individualmente no. Dios no rechaza a nadie por ser judío, no lo ha rechazado a los judíos por ser judíos. Como nación sí, porque como nación con el liderazgo a la cabeza han rechazado al Mesías. Pero como persona, si una persona pone su fe en Cristo Jesús, Dios no lo rechaza. Y Pablo da tres pruebas. Él da tres pruebas de lo que está diciendo, de que ese rechazo es parcial. No de todos los judíos. Por ser judío nadie está rechazado. La mayoría sí. Pero por ser judío no. Y Pablo da tres pruebas. La primera prueba que él da es el mismo. La primera prueba de que Dios no ha desechado a los judíos, dice Pablo, soy yo. Y dice el verso 1, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo soy un judío de pura cepa y Dios no me ha rechazado. Al contrario, Dios me está usando, Dios me ha escogido. Soy un mensajero de Dios y yo soy judío. Entonces, si Dios hubiese rechazado a los judíos totalmente, completamente, yo fuera rechazado. Pero él dice, yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y Dios no me ha rechazado. La primera prueba de que ese rechazo es parcial, no total, no completo. Segunda prueba de que el rechazo es parcial, es el remanente judío. Hay un remanente, hay un pequeño grupo de personas, judíos, que creen en Dios, que siempre han creído en Dios y que siempre se han mantenido fieles a pesar de la idolatría, a pesar de la infidelidad. Y él da una ilustración.
Dicen los versos del 2 al 5. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Está citando aquí a Elías en el Nuevo Testamento, en el libro primero de Reyes, capítulo 18 y 19. Pero esta cita es de primero de Reyes 19. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así, también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿De dónde es ese remanente? ¿Dónde ha quedado ese remanente? ¿Cuál es la nacionalidad de ese remanente? ¿De quién es que estamos hablando? De Israel. Son judíos. Hay un remanente judío. Hay un remanente que siempre ha creído, ha confiado. La inmensa mayoría, las autoridades, no. Pero hay un remanente. Acuérdense que está hablando de Israel, de la relación con Israel, no de gentiles. Ese remanente es judío. Y él le dice, y así mismo, como en el tiempo de Elías, hubo un grupo de personas que no dobló sus rodillas a esos dios falsos, a Baal. Todavía hay, igual que en ese tiempo, hay judíos que están creyendo, dice Pablo. Judíos. ¿Por qué fueron escogidos? ¿Por qué fueron escogidos? Ese remanente, ¿por qué fue escogido? Porque no doblaron no se postraron. Por esto fueron escogidos. Porque ellos confiaron en Dios. Se negaron a adorar dioses falsos. Y entonces Dios los escogió a ellos como ese remanente en quien voy a cumplir las promesas que le he hecho a Israel. En ese remanente fiel, no a la nación total, a ese remanente que ha sido fiel, Dios lo escogió. No lo escogió para que no doblaran las rodillas. No lo escogió antes para que no doblaran las rodillas. Los escogió porque no doblaron las rodillas. Es diferente. Los escogió porque no doblaron las rodillas, porque fueron fieles. Y Dios dijo, a ese grupo, a ese yo le voy a cumplir las promesas que yo le he hecho a Israel. Ese es el Israel verdadero. Porque él había dicho antes, en el capítulo 9, que no, por ser descendiente no todo el mundo era israelita. No por la raza, sino por la fe. A ese grupo Dios le va a cumplir las promesas que le hizo a Israel. Y hace esta historia, él cita el libro primero de Reyes. En el capítulo 18 y 19 se narra esa historia de Elías. El pueblo de Israel estaba dedicado a la idolatría. Adoraba a un dios falso, a Baal. Era un dios fenicio. Acab, en ese tiempo era rey de Israel, se casó con Jezabel, que era una princesa fenicia. Los fenicios eran idólatras. Entonces Israel empezó a adorar a ese dios falso. Elías se oponía, un profeta de Dios, y en un momento Elías lo desafió: vamos a hacer un concurso de dioses. Vamos a hacer un concurso y vamos a ver el que gana. Habían 400 sacerdotes de Baal y uno solo de Dios. Y Dios dijo, bueno, Elías dijo, vamos a ofrecer un sacrificio. Vamos a pedir a Dios, y el Dios que responda es el verdadero Dios, y a ese Dios es que Israel tiene que adorar. Entonces sacrificaron un buey. Los dioses falsos empezaron a saltar y a cantar y a pedir, y no pasaba nada, esperando que su Dios consumiera el sacrificio. Y llegó el mediodía y ellos cantando y clamando y no pasaba nada.
Y Elías le decía, pero cante más fuerte, tal vez están durmiendo, tal vez tienen que despertarse, están en una siesta. Cante más duro, más fuerte. Y no pasó nada. Entonces vino el turno de Elías. Y Elías dijo, mojen toda la leña y pongan agua, llenen todo eso de agua. Entonces pidió a Dios y vino un fuego y arrasó todo. Entonces el pueblo se dio cuenta quién era el verdadero Dios, el Dios de Elías. Y dice que Elías, junto con el pueblo, tomaron esos 400 sacerdotes y los degollaron. Pero apareció Jezabel, apareció esta mujer y le dijo, lo que tú le hiciste a ellos, te lo voy a hacer a ti. Hizo una promesa, prometió, mañana tú vas a estar igual que uno de ellos. Y Elías, que no le tuvo miedo a 400 hombres, se le mandó a una mujer. Hay mujeres que... No le tuvo miedo a 400 hombres. Se le para los toros y se le manda la vaca. Y Elías se queja ante Dios. Le dice, no más que de ellos solo. A veces pensamos que somos los únicos. Hay mucha gente que piensa que son los únicos. Y Dios dijo, no, hay 7,000. Yo me he reservado, o he hecho que queden 7,000. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ni han besado la estatua. Y yo pienso que cuando dice 7,000 hombres, debe ser 7,000 familias. Porque no iba a ser solamente varones. Ese Israel no iba a ser solamente varones. Cómo se multiplicaba, cómo crecía. Pero los hombres son la cabeza. Entonces probablemente estaba hablando de 7,000 familias y no de 7,000 varones solamente. Dios siempre ha tenido un grupo de creyentes en la historia. Siempre ha tenido un grupo que han confiado en Él, que han creído en Él. Y este es el punto que Pablo está señalando cuando dice en el verso 5. Así también, aún este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hay muchas ideas de quién es este remanente. ¿Quiénes forman este remanente? Hay muchas ideas. Algunas hasta ideas locas, porque alguien dijo que es el pueblo de los ingleses, son el remanente. Otros dicen que la iglesia, que son los cristianos, es el remanente. Pero no está hablando de esto. Él está hablando de Israel. Él está hablando de los judíos. No podemos forzar a la palabra, a la escritura, que diga lo que no está diciendo. Él está hablando de Israel. Un remanente judío, es un remanente judío. Pero hay ideas. Así que primero, una prueba de que Dios no ha desechado totalmente, sino parcialmente a los judíos. Primero, que Pablo es judío. Segundo, ese remanente. Y tercero, fueron escogidos o elegidos por gracia. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Le está diciendo, recuerden cómo fue escogido Israel, cómo fueron escogidos los judíos. Fue por gracia, no fue por su desempeño, fue por gracia. Y ahora él simplemente, Pablo está repitiendo algo que había dicho en Romanos capítulo 4, el verso 16, cuando dijo, es por fe para que sea por gracia. Romanos 4, 16, es por fe para que sea por gracia. Hay creyentes, podríamos decir creyentes piadosos, que dicen que como Israel no cumplió con su pacto, violó el pacto, fue infiel, entonces Dios no tiene que cumplir. Ya no tiene ese compromiso, porque si Israel falló, Dios no tiene que cumplirle a ellos.
Ya ellos fallaron, ya ese pacto fue invalidado por Israel, por la incredulidad. Pero miren que dice Jeremías, verso 31, del capítulo 31, y leemos del 31 al 34. Jeremías 31, y leemos del 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuérdense que Israel fue dividido. Por eso dice la casa de Israel y con la casa de Judá. Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió en dos reinos. El reino del norte, formado por 10 tribus, y el reino del sur, formado por las tribus de Judá y de Benjamín. Entonces, el reino del norte se le llamó Israel, y el reino del sur se le llamó Judá. Entonces, ese que era una sola unidad, ahora hubo un tiempo que el reino estuvo dividido. Por eso él dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es futuro, eso es profecía. Eso es futuro. Y dice el verso 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Si usted puede contar todas las estrellas que hay en el cielo, esa misma probabilidad existe de que Dios rechace a Israel. Él no lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Y dice el Salmo 89. Salmo 89. Los versos del 30 al 37. Del 30 al 37. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. En el momento que Israel es desobediente, que se sale del camino, Dios lo va a disciplinar, pero no va a apartar su amor de ellos. Dice, yo lo voy a disciplinar, pero no lo voy a dejar de amar. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Israel es un ejemplo de la fidelidad de Dios. Él lo dijo, Él prometió. Y Dios no hace promesa para no cumplirla. Dios no dice que te va a proteger para no protegerte. No, Dios no dice que te va a proveer para no proveerte. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y así como el Salmo 89 dice que Dios va a disciplinar a Israel, los otros versículos del 7 al 10, hermano, los otros versículos que está diciendo esto, que están siendo disciplinados, que lo disciplinó y están siendo disciplinados. Eso es lo que sigue diciendo desde el 8
7, 8, 9 y 10. Eso es lo que trata el primer segmento. Dios no ha rechazado a Israel totalmente. El rechazo es parcial. El rechazo es parcial. En segundo lugar, vamos al otro segmento entonces, que comienza igual. Digo pues, el segundo segmento. El rechazo de Israel es solamente temporal. No es para siempre, no es definitivo. No lo ha desechado para siempre. El rechazo es por un tiempo, es temporal. Dice el verso, estamos viendo del 11, en el 11 en adelante. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. No han tropezado. O han tropezado, pero no han caído. Un tropiezo es temporal, una caída es definitiva. Han tropezado con la piedra de tropiezo, pero no han caído para no levantarse más. No han tenido una caída definitiva. Entonces, ¿por qué fueron rechazados? Ahora él da 3 razones. 3 razones. Antes dio 3 pruebas de que no habían sido rechazados totalmente, sino parcialmente. Y ahora va a dar 3 razones por las cuales ellos fueron rechazados. 3 razones. La primera razón es para salvación de los gentiles. Dice el verso 1, del verso 11. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Por esto es una razón por la cual ellos fueron puestos aparte, fueron rechazados para salvación de los gentiles. En segundo lugar, lo sigue diciendo el verso 11 también, dice que fue para provocarle a celos, segundo lugar, o envidia, para que ellos desearan, cuando ellos vieran a los gentiles, Dios tratando con los gentiles, bendiciéndose a los gentiles, que ellos sintieran celos, sintieran envidia y volvieran y quisieran recibir lo mismo que ellos. Para esto, Dios entonces está bendiciendo a los gentiles, para producirle celos o para producirle envidia, lo dice el verso 11. Y número 3. El verso 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y si están llegando todas estas bendiciones, estando ellos aparte, sin Dios estarlos utilizando, y cuando Dios los utilice a ellos también, cuando Dios los restaure a ellos también, ¿cómo va a ser el mundo? Si ahora, con medio de la iglesia, hay tantas bendiciones, cuando ellos sean restaurados también, cuando ellos sean usados por Dios también, ¿cómo no va a ser las cosas? Entonces, la tercera razón es para abrir un nuevo canal de bendición. Para abrir un nuevo canal de bendición. Israel fue elegido para hacer 8 cosas. 8 cosas. Las tengo escritas porque no me voy a acordar de ellas o se me va a quedar alguna. Las tengo escritas. Las 8 cosas para las cuales fue elegido Israel. Primero, fue elegido para proclamar la existencia de Dios a todo el mundo. Para ser una nación de sacerdotes. Tenían que revelar al Mesías. Tenían que preservar y transmitir la Escritura. Tenían que mostrar la fidelidad de Dios. Tenían que testificar de su unidad. Que había un solo Dios, Deuteronomio 6:4, Jehová uno es, un solo Dios. Tenían que mostrar la bendición de servir a Dios. Y tenían que revelar al mundo la gracia de Dios al tratar con el pecado. Pero ellos no hicieron nada de eso. Israel no cumplió. Entonces Dios utilizó un nuevo canal, que es la iglesia. Ahora, ¿significa esto que Dios se dio por vencido con ellos, con los judíos? No, de ninguna manera. Dice el verso 16. El verso 16.
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando del inicio de Israel. Y está utilizando citas del Antiguo Testamento de cuando se hacía un pan, se ofrecía una parte a Dios. Y si esa primicia, esa parte que se ofrecía a Dios era santa, entonces todo lo demás era santa porque fue un pedazo de esto. Lo mismo que la raíz, Abraham. Si el inicio fue santo, también Él es santo. Y Él nos da entonces una ilustración con los olivos, con el árbol de olivo. Y acá viene la primera pregunta con esta ilustración. La primera pregunta: ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Israel? Ahora, ¿cómo debemos nosotros ver a Israel? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debe ser de humildad. No debe ser de orgullo. Sentirnos nosotros mejores que ellos, porque ahora ellos están aparte y Dios está utilizando los gentiles, Dios se está fijando en los gentiles, está usando los gentiles, bendiciendo a los gentiles, y entonces nosotros, Dios está con nosotros, Dios es mío. Lo que hicieron ellos, dicen, no pueden hacer eso, no pueden hacer eso. Y utiliza el olivo es un símbolo de Israel. Dice el verso 17, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, eso no da nada, el olivo silvestre no produce nada, hoja, basura, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, no seas orgulloso, no prive, está diciendo. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Él está diciendo que como la herencia de nosotros viene de los judíos, no podemos ser orgullosos ni sentirnos mejores que ellos. Dios tiene el olivo, Israel, representa a Israel. Dios tiene el olivo, Él podó el olivo, quitó algunas ramas, pero no las quitó todas. Él la limpió para que produjera. La podó, pero no la quitó todas. Entonces tomó los olivos silvestres, que somos nosotros los gentiles, y lo injertó en ese tronco que es Israel. Dice el verso 21, no sean arrogantes, sino teman. Dios no perdonó a las ramas naturales. Si no la perdonó, a ti tampoco te perdonará. No está hablando de perder la salvación. Está hablando de la ira de Dios. Si Dios castigó a Israel, si Dios disciplinó a Israel, si nosotros tomamos la misma actitud de sentirnos mejores que ellos, también nos va a pasar lo mismo. No nos va a perdonar en el sentido de que nos va a disciplinar. No está diciendo que vamos a perder la salvación. Versos 23 y 24. Y aun si ellos no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Otra vez. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Es más fácil injertar una rama de naranja o naranjo a un tronco de naranjo. Ahora, ponerle un limón es más difícil. Y si prende el limón, puede prender, pero es mucho más fácil la naranja con la naranja. Entonces, Israel, es más fácil injertar a Israel en su tronco porque ese es el natural, que a los olivos silvestres que somos nosotros. Si no pudo injertar a nosotros, a ellos también. En algún momento van a ser llamados de nuevo. Está diciendo, en algún momento Dios va a traer otra vez a ese pueblo y lo va a injertar porque esas ramas encajan con la raíz. Tienen el mismo tipo de sangre, son opositivos. Entonces encaja perfectamente. Por tanto, Israel no está sin esperanza. Están en desobediencia, están siendo disciplinados, pero no están sin esperanza. Hay judíos creyentes en el mundo. Hoy día hay judíos creyentes en el mundo. Hay judíos en las iglesias cristianas. Hay judíos cristianos en Israel. No son la mayoría, pero hay un remanente. Hay un grupito en quien Dios va a cumplir
sus promesas. La otra pregunta es, ¿por qué tiempo va a ser este rechazo? ¿Hasta cuándo es la exclusión de Israel? ¿Hasta cuándo va a durar ese rechazo? ¿Hasta cuándo, por qué tiempo van a estar ellos de espalda, a un lado? Dice la palabra de Dios, hasta la plenitud de los gentiles. Hasta la plenitud de los gentiles. El verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no total, en parte, no total, no completo, endurecimiento en parte hasta tiempo límite, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta ese tiempo va a durar el rechazo de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Bueno, aquí hay dificultad, diferencia, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Hay algunos que dicen que esto significa hasta que todos los gentiles que Dios sabe que se van a salvar, se conviertan. Hay algunos que tienen esta posición. Está diciendo que hasta la totalidad de los gentiles, todos los gentiles que Dios sabe que se van a salvar, cuando el último llegue y se salve, entonces ahí termina la exclusión de Israel. Ahí termina la exclusión de Israel. Yo veo otra cosa. Hay otro grupo, otras personas que vemos otra cosa. Y estamos viendo en la plenitud de Israel, hasta cuándo va a ser, hasta que se cumpla o hasta la plenitud de Israel. Hay un tiempo, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Hay un tiempo en la Biblia que se llama tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. ¿Qué es este tiempo de los gentiles? Es el periodo de tiempo donde Israel es quitado de su lugar de preeminencia en el mundo, y ahora todos los reinos del mundo, todo el mundo está bajo el dominio gentil. Todavía Israel depende de los gentiles, del apoyo de gentiles para poder subsistir. Obviamente Dios utilizando a los gentiles, específicamente a los Estados Unidos. Estados Unidos protege a Israel. Nadie se atreve a ese grupito, ese pueblecito, a atacarlo porque tiene la protección de Estados Unidos. O sea, depende humanamente de otros, de los gentiles. Ese periodo, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo va a terminar el tiempo de los gentiles? Para que les sea más fácil de recordarlo. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel capítulo 2, donde se habla de esa estatua formada, la cabeza de oro, el pecho de plata y los brazos, el vientre y las caderas de bronce, las piernas de hierro y de barro? Y dice Daniel, interpretando esto, que estos representan 4 imperios, 4 gobiernos. Y que él le dijo, esa cabeza de oro, él le dijo a Nabucodonosor, interpretando su sueño, ese eres tú. O sea, representa a Babilonia la cabeza. Luego la plata representa a Grecia, representa a los medo-persas. Luego el abdomen de bronce a Grecia. Y lo último, el hierro y el barro a Roma. 4 imperios mundiales que ha habido y no va a haber más. Hay 4 imperios mundiales que ha habido y no va a haber más. Esto representa el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿cuándo comienza? Es muy fácil recordarse. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? La cabeza de oro, que era Nabucodonosor, Babilonia. ¿Cuándo comenzó? Con Babilonia, con la destrucción de Babilonia. Año 586 antes de Cristo. ¿Y cuándo va a terminar? Dice Daniel que él vio una piedra cortada, no de mano, que le dio en los pies. Y esa estatua se derrumbó y se pulverizó todo. Esos 4 reinos, eso representa el tiempo de los gentiles. Comenzó
Con Babilonia. ¿Y cuándo termina? Esa piedra cortada no de mano representa la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuándo comienza el tiempo de los gentiles? Con Babilonia. ¿Cuándo termina? Con la segunda venida de Cristo. Yo creo que cuando dice hasta la plenitud de los gentiles, hasta que venga Cristo y ponga fin a ese tiempo. Dijo Jesús en Lucas 21:24. Lucas 21:24. Vamos a verlo. Lucas 21:24. Cuando le preguntaron acerca de las señales, acerca del fin, ¿qué dijo Jesús en Lucas? Y estaba dando señales. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo termina la plenitud de los gentiles? Con la segunda venida de Cristo. Esa piedra no cortada con mano, de una manera sobrenatural. Hasta ahí va a durar ese rechazo. ¿Qué va a pasar entonces? Verso 26, Romanos 11:26. ¿Qué va a pasar entonces? La otra pregunta, ¿qué va a pasar? Dice el verso 26. Y luego todo Israel será salvo o liberado. Todo Israel que en ese momento de la gran tribulación va a estar siendo atacado, perseguido. Cuando venga Jesús en su segunda venida, todo Israel que ha creído, ese remanente, no todas las autoridades ni todos los judíos, los que han creído, en este caso judíos cristianos, todas esas personas van a ser librados de la ira y van a entrar al reino milenial. Y van a entrar al milenio. Todo Israel será salvo. Todo Israel va a ser librado de la ira y va a entrar al reino milenial. Cuando dice todo Israel, los que queden creyentes, porque Israel va a quedar muy poca gente. Durante los juicios de los sellos, de las trompetas, de las copas, va a ser eliminada una gran cantidad de judíos. Los que queden, los creyentes, van a ser guardados, van a ser librados y van a entrar al milenio. Zacarías habla de esto. Zacarías, un profeta, y habla de esto. Y vemos en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Esto es futuro. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y dice en el próximo capítulo 13, del 8 a 9. Zacarías 13, del 8 a 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Las 2/3 partes de Israel va a ser cortada y se perderán. Pero un remanente, hay un remanente que ha creído. Miren la fidelidad de Dios. Más la 1/3 parte quedará en ella. Y dice el 9, y meteré en el fuego la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se pruebe el oro, e invocarán mi nombre. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Romanos 10:10. ¿Lo ven aquí? Invocarán mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá,
Jehová es mi Dios. Reconocerán. Eso lo vimos en Romanos 10, 9 y 10. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo van a invocar para ser librado del castigo. Van a ser librados. Pero ese grupito, ¿ves? ¿Lo ves, Andrés? ¿Entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? Eso es lo que está diciendo Ezequiel. En el capítulo 37 de Ezequiel, que leímos, de los huesos secos, está hablando de Israel. Está hablando de la restauración de Israel. Esos huesos secos que veía Ezequiel es Israel. Y Dios le dice, predícale, háblale. Y esos huesos que hace, empieza a juntarse hueso con hueso y le salen ligamentos y la piel, la carne le sube y le nace piel. Está hablando de la restauración de Israel. Está hablando de la fidelidad de Dios. Y Pablo se emociona por ello. Cuando Pablo está hablando de esto, él se emociona. Y miren los versos del 33 al 36. ¿Cómo explota Pablo en gratitud, en alabanza, en adoración? De Romanos 11 del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con un amén. Ahí termina la doctrina, ahí termina las enseñanzas, la teoría, porque del 12 en adelante, ahora vamos a hablar de la práctica. Pero él termina ahí esa parte diciendo amén, amén. Si nosotros estamos viendo la fidelidad de Dios, que Él es fiel, que no hay mayor ilustración que la relación de Dios con Israel para mostrar su fidelidad. No hay mayor ejemplo, no hay mejor ilustración. ¿Qué podemos esperar de Dios? ¿Cómo yo me puedo apropiar de esta verdad en mi vida? Aplicar esta verdad en mi vida. De que Dios es fiel. Bueno, como Él es fiel, hay 7 cosas con las que yo puedo confiar. Hay 7 cosas por las que yo puedo confiar. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, lo primero con que yo puedo contar es que Dios cumplirá sus promesas. Fiel es el que prometió. Si Él lo prometió, va a pasar, va a suceder. Yo puedo contar con esto. Con todas las promesas de Dios, puedo contar con eso, porque Él es fiel. Segunda Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda cosa con la que puedo contar entonces. Si somos infieles, Él es fiel. Si somos infieles, Él es fiel. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Con qué puedo contar? En tercer lugar, Dios nos mantendrá creciendo. Dios nos mantendrá creciendo. Segunda a los Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
Es una promesa. Él es fiel. ¿Con qué puedo contar entonces? Número 4. Dios nos protege. Dios nos protege. Cuente con eso. Cuente con esto. Primera a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Con qué puedo contar? Número 5. Él me ayudará en la tentación. Él me ayudará cuando soy tentado. Me ayudará cuando soy tentado. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 6. Puedo contar con el perdón de Dios. Él me perdonará. Yo puedo contar con el perdón de Dios. Porque Él es fiel. Él es fiel. Por último, Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Con qué puedo contar? Él me ayudará en el sufrimiento. Él me ayudará en el sufrimiento. Aquí en el sufrimiento es cuando nosotros aprendemos más acerca de la fidelidad de Dios. Cuando estamos sufriendo es que nosotros nos damos cuenta que Dios es fiel. Cuando vemos su mano obrar en nuestras vidas, ahí es que nos damos cuenta que Él es fiel. Ahí es que nos damos cuenta de que Él es un amigo. Y un amigo es la persona que va entrando a tu vida cuando todo el mundo está saliendo. Eso es un amigo. Dios bendiga su palabra.